président François Hollande, le gouvernement français et l'ensemble du peuple français. Mali, ese es el país del que hoy vamos a hablar en nuestra agenda abierta. Juan Carlos Monedero está con nosotros y queremos que nos ayude como sociólogo, como analista internacional a entender. Hay una frase, Juan Carlos, bienvenido, antes que nada, que yo quiero compartir, porque el propio gobierno de Francia dice que quiere reconquistar totalmente Mali, pero por otro lado se lo quiere vender esta intervención como un rescate. ¿Está siendo rescatada? ¿Invadida? ¿Cuál es la palabra correcta para utilizar? Bueno, pensar que Francia, o igual que la OTAN o Estados Unidos, tienen intereses realmente humanitarios es falso. Yo creo que África está volviendo a ser un escenario de la nueva confrontación, ¿no? Donde una Europa muy golpeada por la crisis, que ya no puede utilizar América Latina para solventar sus problemas de valoración del capital y sus problemas de tasa de ganancia, está haciendo de África un lugar de confrontación con ese nuevo actor también, que es China. Y como siempre, los que van a pagar los platos rotos pues son los africanos, sobre todo un continente empobrecido, porque ya está bien de decir que es un continente pobre. Mali no es un país pobre, son países empobrecidos por lógicas neocoloniales, donde un país como Francia, tenemos que recordar que hizo Francia en Ruanda, bueno, pues no tiene ningún tipo de problema, ya digo, en condenar a las poblaciones, y que a lo sumo lo que necesitan es enmascarar esos intereses de las grandes multinacionales como guerras humanitarias para que la población europea, siempre con tentación de la inocencia, pueda digerir mejor la muerte que causa la intervención de la vieja Europa en la vieja África. Bueno, hablando de ese vínculo, de esa relación tan íntima, vamos a repasar también, Juan Carlos, un poco de historia. Mali fue colonia francesa hasta el 60, desde allí comenzó esa vida como nación independiente. Pero, por ejemplo, durante todo el siglo XIX Mali era conocida como el Sudán francés, vivía del comercio, había allí 3 grandes minas de oro en el territorio nacional y llegó a ser fuente de la mitad del oro del viejo mundo. Después de la independencia comenzó a estrechar lazos con la Unión Soviética y fue dirigido por nacionalistas, claro, pero sin embargo el control francés siempre estuvo presente en el país, se reforzó con la privatización y la presencia de esas empresas multinacionales francesas en minas, por ejemplo, de uranio y de oro. Es decir, el mismo escenario en intervenciones, en invasiones, Juan Carlos, vuelve a aparecer, riqueza, intereses económicos, ahora a través de las transnacionales, y las excusas humanitarias o el terror, el miedo al terrorismo, que dice que por eso está casi obligado Francia a actuar y a socorrer al gobierno de Mali. Yo le quiero preguntar, porque una de las últimas acciones también, con el visto bueno, con la acción directamente en el terreno de la OTAN, de todas las potencias, tiene que ver con Libia. ¿Qué factor jugaba Muammar Gaddafi, el líder de la Revolución Verde, y cómo quedó fragmentado ese país? ¿Por qué era importante Libia para fragmentar incluso varios países de la región? Bueno, porque Libia era un factor de estabilidad en la zona. Es evidente que el papel que desempeñaba Gaddafi era de estabilizador en una zona que, en tanto en cuanto quedara desatada de cualquier lógica interna, iba a ser pasto, ¿no?, de los intereses de potencias extranjeras, ¿no? Y no solamente eso, sino que como lo estamos viendo en otros lugares, los islamistas pueden ser los enemigos que justifican invasiones o pueden ser los aliados para tumbar al gobierno que en cada momento concreto esta coalición occidental defina como su enemigo. Pero la caída de Gaddafi no solamente supone la pérdida de equilibrios, ¿no?, que funcionaban en la zona, acuerdos que llevaban décadas funcionando también para redistribución de la renta en la zona, sino que también supone un incremento espectacular del arsenal. Es decir, que buena parte de los grupos ahora en Liza están trabajando con armas que vienen de la Libia, de la confrontación. Y el escenario es terrible, ¿no?, porque es similar a Siria. Es decir, que Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, siguen pensando que basta una intervención para solventar lo que ellos entienden como problemas, cuando lo que hacen realmente es pues abrir la caja de
de los truenos. No hay actividad geopolítica que no ponga en marcha una reacción en cadena de siempre inciertos resultados, ¿no? Y claro, el problema es como siempre se hace lejos de casa, se pueden permitir esos lujos. Al final ellos siempre hacen caja, ¿no? Caja bien porque se venden armas, bien como ustedes decían, porque garantizan el uso del uranio, sea en Níger, sea en el propio Mali, porque siguen garantizando las estrategias energéticas en la zona y que sobre todo, y también creo que es muy importante, impiden que África, sobre todo los sectores laicos, los sectores de izquierda, los sectores progresistas puedan gobernar, porque no les dejan. Es decir, que estas coaliciones internacionales siempre obran de la misma manera. Siempre que hay sectores democráticos en los gobiernos, los tumban, alimentan a diferentes grupos para que se conviertan en insurgentes, para intentar desestabilizarlos, y después, ya digo, han alimentado a la bestia y luego eso les va a justificar a ellos seguir su política bélica en cualquier otro lugar del mundo, porque claro, hay que frenar a esos terribles islamistas que, insisto, son terribles en Mali, pero son los aliados si de lo que se trataba era de tumbar a la Unión Soviética en Afganistán o tumbar a Gaddafi en Libia. Malos cuando les conviene. Ahora, Juan Carlos, es un manual que se utiliza para esas intervenciones y bien lo repasó, casi impecable diría, pero hay un elemento que fue diferente en esta intervención, en esta invasión de Francia. En este caso ni siquiera se esperó el visto bueno, la aprobación del Consejo de Seguridad, es decir, primero actúa y después busca ese respaldo, y sin embargo nada pasó. Digo, se conoce más cuáles son las herramientas o los mecanismos que se utilizan, pero ya sin vergüenza se actúa antes incluso de pedir permiso de esa gran comunidad internacional. Miren, yo creo que hay un factor esencial, hay que mirar a América Latina, estoy insistiendo mucho en ello. América Latina se ha reinventado como continente, eso impide que cosas que vemos que ahora que están ocurriendo en África o en Asia ocurran en el continente latinoamericano, porque se ha reinventado de una manera unitaria, ¿no? Y por tanto ha frenado la posibilidad que tiene en este caso Estados Unidos, Europa, de dictar la política en el continente. África no está en esas todavía, ¿no? África sigue siendo, ya digo, rehén, sigue siendo el lugar de los conflictos entre los diferentes grupos, y en tanto en cuanto África no pueda reinventarse como continente, vamos a encontrar que es pasto, pues ya ni siquiera de estados, sino de intereses de multinacionales. Uno de los problemas terribles es que ni siquiera podemos decir que haya intereses de países como tales, sino que de repente una multinacional que maneja mucho dinero puede financiar su propio ejército y no tiene ningún tipo de problema en suelo africano en sembrar la desestabilización, porque ya digo, está descontado. Claro, si encima nos encontramos con que va a haber un choque entre Europa, Estados Unidos y China en suelo africano, pues nos encontramos con que el papel que puede desempeñar Naciones Unidas queda en segundo lugar. Por tanto, yo creo que cualquier persona honesta, decente, demócrata, tiene que ir pensando en cómo colaborar para que los africanos demócratas se encuentren a sí mismos, y que en tanto en cuanto sigamos teniendo, ahora que hace frío en Europa, calefacción, gracias a nuestras centrales nucleares que se nutren, robando lo que estamos consiguiendo a través de desestabilizaciones políticas en África, te digo, esa ciudadanía cómoda, en tanto en cuanto no sea capaz de pensar que su bienestar sigue siendo el malestar del sur, seguirá siendo cómplice, por mucho que quiera enmascararlo, en lucha contra el islamismo, en lucha contra esos seres terribles, ¿no?, que maltratan a las mujeres, seguirán siendo excusas, te digo, para mantener un bienestar sobre las espaldas del pueblo africano, y eso nos hace a los europeos deshonestos y nada demócratas. Y es hora de que Europa enfrente su verdadera condición y que la ciudadanía también sepa, sin ningún tipo de tentación de la inocencia, qué quiere. Si quiere, seguir en bienestar o quiere malestar para África, pero que sea consciente, que no le eche la culpa después ni a los políticos ni a los islamistas, que sepamos que, al igual que la solución de Europa va a pasar por la ciudadanía, la solución de África pasa por la propia ciudadanía, y que Europa, la base, los ciudadanos, los demócratas, tienen que dejar de colaborar a estos intereses de multinacionales, por mucho que
repercutan en cierto bienestar también en los europeos. Juan Carlos, bueno, el llamado incluso es mucho más profundo, ¿no? A la responsabilidad no solamente de los políticos y de los ciudadanos. Bueno, hablábamos de la opción, qué mejor que fragmentar algunos países para que las empresas sigan controlando, llenándose los dineros a través de las materias primas de la zona. Bueno, ¿quiénes explotan recursos naturales, por ejemplo, en Mali? Areva es la mayor empresa mundial de productos nucleares. Es la misma compañía que abastece de uranio y plutonio a centrales nucleares de Francia y, por ejemplo, también a la muy conocida por la tragedia de Fukushima. La empresa podría dominar la explotación de uranio y oro en todo el país. Un control absoluto en la zona incentivaría, por ejemplo, la exportación de petróleo y gas desde Mali a Europa a través de algunas conexiones incluso con Argelia. Bueno, Areva, esta compañía es propietaria también de otras minas de uranio como la de Níger, donde otra de los sectores estaban trabajando en esas minas que enfermaron por las malas condiciones laborales que ofrecía esta misma empresa. Se estima que abastece de materia nuclear para fines militares a Francia y a Estados Unidos. Bueno, la conexión es algo así como un círculo cerrado. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar teniendo en cuenta que Francia, a pesar de las críticas, sigue adelante y dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Qué puede pasar en Mali? Es que fíjense ustedes también que estamos... El capitalismo en crisis siempre ha generado guerra y devastación. Es una lógica que se paró en un momento de la historia, en un breve paréntesis, entre los años 40 y los 70, pero que regresa puntualmente. El capitalismo es un sistema que funciona a golpe de crisis y necesita triturar lo que llamaba un autor, Karl Polanyi, en su molino satánico todo aquello que necesita para mantener su lógica ciega, ¿no? El capitalismo general, para todos los autores plantean que la lógica del capitalismo es una lógica ciega y por tanto no hace preguntas. En este momento concreto de crisis brutal, que es una crisis integral, que algunos planteamos que no es una crisis en el capitalismo sino del capitalismo, porque la crisis es energética, es inmobiliaria, es laboral, es alimentaria, es una crisis integral. El capitalismo siempre se ajusta por el eslabón más débil. Resulta que ya China no es un eslabón débil, América Latina no es un eslabón débil, y busca eslabón débil sigue siendo África. Claro. Y eslabón débil, fíjense ustedes, está volviendo a ser Europa. Es decir, que el hecho de que nosotros ahora, en nuestro continente, conozcamos cosas que en América Latina se conocen desde hace 30 o 40 años, es porque también la propia ciudadanía europea se ha debilitado. El escenario es terrible, ¿no? Pensar con optimismo que el capitalismo en crisis va a generar una salida virtuosa, creo que es un error. Fíjense ustedes que las revoluciones, planteaba un alemán marxista heterodoxo, las revoluciones, lejos de acelerar la marcha de la historia, porque la marcha de la historia viene marcada por el capitalismo y acelerarla es acelerar el desastre, las revoluciones, planteaba Walter Benjamin, son frenos de emergencia. Yo creo que en África hay que echar los frenos de emergencia porque la alternativa es ver esta miriada, esta multiplicidad de pequeños grupos peleando como una suerte de reinvención del feudalismo que lo van a pagar al final los pueblos. Juan Carlos, estamos llegando al final, le agradecemos. Es difícil ser optimista, como usted bien lo dice, y está bien claro también el panorama. Le agradecemos mucho su tiempo y le mando un gran abrazo desde Caracas.